¿verdad? Hemos compartido este material sobre mapas topográficos que vamos a estar revisando hoy. Aquí vemos los mapas topográficos, es una representación en 2 dimensiones, en un plano y a una escala en una zona de la superficie terrestre. Representa elementos representativos importantes de la superficie terrestre. Este mapa topográfico es, por tanto, una representación en el plano planar de una esfera. En este sentido, existen diferentes proyecciones cartográficas. Algunas proyecciones conservan las áreas, es decir, se le llama como sistemas equivalentes. Otras proyecciones conservan la distancia, sistemas automecoicos. Y otros conservan los ángulos, llamados sistemas conformes, son útiles para temas de navegación. En muchos mapas topográficos también se incluyen las coordenadas geográficas. Estas coordenadas están referidas a los planos y meridianos en los que se divide la superficie terrestre. Entonces, en esos mapas topográficos también se incluyen las unidades de latitud y longitud, la medida de latitud y longitud, ¿verdad? Aquí vemos los meridianos, ¿no? Y los paralelos. Los paralelos tenemos unidades de longitud y los meridianos unidades de latitud. El sistema de representación más utilizado, representación de coordenadas, es el UTM, el sistema UTM, la Universal Transversal Mercator, por el idioma inglés. Es una proyección tipo Mercator en la que la superficie de la Tierra se proyecta en una superficie de un cilindro. Es decir, la proyección UTM es una proyección Mercator, de Mercator. Denme un segundo. El sistema de coordenadas utilizado en esta proyección recibe el nombre de coordenadas UTM, con unidades métricas, y viene expresado en metros. Aquí vemos la superficie, cómo se desarrolla la proyección utilizando un cilindro, donde la Tierra se divide en 60 franjas o zonas, donde cada franja tiene una amplitud de 60 grados. Con las coordenadas UTM debemos tener en cuenta el uso en el que se encuentra la zona de nuestro mapa. En el caso de la República Dominicana, nosotros estamos en la zona 19 norte. El uso es el área situada entre 2 meridianos de la Tierra que corresponden a 6 grados de longitud. Las coordenadas UTM tienen un sistema de referencia completamente distinto en cada uso. Con esto se minimizan las distorsiones producidas en estos tipos de representación. En España se encuentran el 60, el uso 60, no la zona 60, de 6 grados oeste a 0. Le decía que en República Dominicana nosotros estamos en el uso 19 norte. Aquí tenemos la latitud, ¿no? Y la longitud. Aquí en este caso, los paralelos, ¿no? El paralelo 0 es el Ecuador, aumentando la latitud hacia el norte y hacia el sur hasta los 90 grados que están los polos. Ahora te reciben una clase. Y el meridiano 0 es el meridiano de Greenwich, acá, ¿no? Pasa por Inglaterra, que pasa por la localidad inglesa de este mismo nombre y por la provincia de Castellón, Alicante, Teruel, Zaragoza y Huesca. Eso en caso de España. La longitud aumenta progresivamente desde el meridiano 0 hacia el este y el oeste de 0 a 180 grados. Normalmente este tipo de coordenadas se suele utilizar en mapas que representan grandes superficies terrestres. Aquí vemos la información presente en un mapa topográfico. Se puede dividir en 3 grandes grupos.
por favor, el micrófono. Información toponímica, información planimétrica e información altimétrica. Entonces aquí vemos que la información toponímica se refiere a los nombres de lugares de interés, nombres bien reconocidos por su carácter histórico, científico, cultural, geopolítico. Esos nombres, esas informaciones que dan cuenta de las ciudades, de lugares conocidos, se llama información, se hace referencia a información toponímica, nombres de lugares, que sirven de referencia para ubicar, ¿no? Para navegar, para conocer. Información planimétrica, entonces estamos hablando de coordenadas, ¿no? De coordenadas. Aquí vemos la información toponímica, los nombres, básicamente, que aparecen en los mapas. Información planimétrica, las coordenadas, la grilla, el sistema de coordenadas, todo esto va asociado a información planimétrica. Y también tenemos información altimétrica, que se refiere a las altitudes, ¿no? A las variaciones de altura que tiene el relieve, ¿no? La superficie terrestre. Ahí vemos entonces que se marcan, también aparecen en los mapas topográficos. Entonces tenemos información toponímica, planimétrica y altimétrica. Todo eso lo vemos aquí a manera de ejemplo en estas gráficas. Información toponímica, vemos acá, información toponímica, vemos que la información toponímica de un mapa incluye todos los nombres que aparecen en el mapa para nombrar poblaciones, accidentes geográficos, ríos o masas de agua, regiones o áreas geográficas, divisiones políticas, lugares históricos, todo eso, todos esos nombres que aparecen en los mapas se le llama toponimia. Todos los nombres que se utilizan para representar lugares, ¿no? Fenómenos, accidentes geográficos, ríos, aguas, masas de agua, todo eso se llama toponimia. En alguna ocasión el color del filete del texto puede aportar información adicional. Por ejemplo, si es azul, ese nombre se utiliza, ese color se utiliza para representar cuerpos de agua, ¿no? Entonces, el tamaño, por ejemplo, el tamaño de ese texto, de ese nombre, indica el nivel de importancia que tiene ese lugar que estamos haciendo referencia con ese texto. ¿Sabes? Si es cursivo, si no es cursiva, todo eso, todas esas combinaciones ayudan a comunicar información toponímica. ¿Sabes? Si es un hospital, si es una carretera, todo eso nos ayuda, ¿no? Si es información oficial, en caso de que el gobierno tenga un tipo de letra establecido, ya usted sabe que le está hablando de información del gobierno. Aquí vemos en esta representación de mapa topográfico cómo aparece texto que va indicando pueblos, barrios, ríos, calles, montañas, elevaciones, todo eso, toda esta información de texto me ayuda a entender mi mapa. A eso le llamamos información toponímica, la toponimia, ¿no? Entonces luego tenemos información planimétrica. El elemento planimétrico más importante es la escala, ¿no? La escala de un mapa topográfico. Es la relación entre la distancia, de una distancia cualquiera medida en el mapa, y su equivalente en el terreno o la realidad. Esa relación que hay entre la distancia medida en el mapa y su equivalente en el terreno o la realidad. Podemos definir dos tipos de escalas. Nosotros hablábamos de tres tipos de escalas: escala gráfica, escala numérica y escala de texto, escala textual. Aquí hace solo referencia a dos escalas. La escala gráfica es la representación mediante un segmento de una distancia real dada. Los segmentos representan la distancia en el mapa, los dígitos su equivalente en la realidad. Por ejemplo, aquí vemos esta escala gráfica que nos ayuda a saber que de aquí en ese tramo lineal hay 50 metros, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos una regla y medimos con nuestra pequeña regla y nos dice que ahí hay 2 centímetros, entonces ya nosotros con la regla, cuando vamos al mapa y medimos y vemos que una distancia entre 2 puntos en el papel, en el mapa, hay
3 centímetros, entonces ya nosotros podemos decir que en la realidad esa distancia que estamos midiendo con nuestra regla en el mapa es equivalente a 75 metros en la realidad, porque si midiendo aquí tenemos 2 centímetros y es equivalente a 50 metros, entonces cuando voy y mido ya en mi mapa una distancia X y me da 3 centímetros con la regla, es decir, que tiene 75 metros en la realidad. Y si me diera 1 centímetro, entonces estamos hablando de 25 metros en la realidad. La escala numérica se representa mediante un quebrado o una fracción en el que el numerador es el valor de la distancia en el mapa y el denominador es el valor de la distancia representada en la realidad o en el terreno. Tanto el numerador tanto el numerador como el denominador deben estar en la misma unidades, milímetros, centímetros, metros. Las escalas más comunes de topografía en España son 25.000, 50.000, 100.000 y 200.000. En República Dominicana, nosotros usamos a nivel de gobierno, se usa mucho la escala 1 a 50.000, 1 a 100.000, 1 a 250.000, 1 a 500.000. Entonces, pero la tendencia es a reducir la escala, ¿no? Ponerla más grande, es decir, mayor nivel de detalle, 1 a 10.000, 1 a 5.000, por lo menos la parte de nivel de municipios. Si consideramos que un adulto, ¿no?, representa en una persona, mide unos 80 metros en la realidad, y en este caso en un socorrista, y suelen ser altos, la escala a la que está representando el Playmobil será a razón entre la altura del muñeco y la altura que tendría en la realidad. Tenemos que si el muñeco medía esto, esta es la altura de la realidad. Entonces la cuestión es que la escala es una relación entre la medida de un objeto o de un fenómeno en el mapa y su equivalente de esa medida en la realidad. La escala numérica se representa como razones, es decir, como divisiones. 1 a 1000 quiere decir que 1 centímetro en la realidad es equivalente a 1000 centímetros en el terreno. Si fuera 1 a 100, 1 pulgada en el mapa es equivalente a 100 pulgadas en el terreno. Y así sucesivamente. Todos los mapas topográficos tienen una referencia al norte geográfico para poder orientar las zonas representadas en el mapa. Normalmente se representan con una línea gráfica, lo vemos aquí en un norte geográfico, esa flecha norte, ¿no? Normalmente se representa con una línea geográfica que define la posición en la que se encuentra el norte geográfico, ¿no? En algunos mapas se representan también el norte magnético y el norte de la cuadrícula, pero nosotros básicamente nos manejamos con el norte geográfico. En la mayoría de los mapas, el norte se encuentra en la parte superior del mapa, y aunque es una convención aceptada, no es absolutamente obligatorio situarlo en esa posición. Por necesidad de representación, el mapa se puede estar orientado de diferentes maneras con respecto al norte geográfico. Aquí tenemos el norte geográfico, ¿no? Norte geográfico, norte de la cuadrícula, y una declinación, una convergencia de la cuadrícula. En un mapa, las orientaciones se refieren al norte geográfico. En los mapas se suelen incluir la referencia angular entre el norte geográfico y el norte magnético y el norte de la cuadrícula. Los polos geográficos son los puntos de intersección del eje de rotación de la Tierra con la superficie terrestre. Hemisferio norte y sur geográfico en el hemisferio sur. El campo magnético terrestre se puede asimilar a dipolo magnético. La intersección del eje magnético de este dipolo en la superficie terrestre define los polos magnéticos. En el hemisferio norte, el submagnético, y en el hemisferio sur, el norte magnético. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ver los compañeros que... Entonces,
Estamos hablando del norte geográfico, el norte magnético y el norte de la cuadrícula. Bien, los polos geográficos son los puntos de intersección del eje de rotación de la Tierra con la superficie terrestre. A este punto aquí, ¿no? Donde intersectan el eje de rotación con la superficie terrestre. Esos puntos, polo norte, polo sur, se llaman polos geográficos. En el campo magnético terrestre se puede asimilar a dipolo magnético. La intersección del eje magnético de ese dipolo con la superficie terrestre define los polos magnéticos. En el hemisferio norte, entonces tenemos el sur magnético. En el hemisferio sur tenemos el norte magnético. Porque es un dipolo, ¿no? Están asociados. En la práctica, y para evitar confusiones, a la intersección del eje magnético con la superficie terrestre, en el hemisferio norte se le denomina norte magnético. El campo magnético también sufre variaciones temporales que producen el movimiento de los ejes del eje magnético y por tanto también varía la situación de los polos magnéticos. Aquí vemos el norte magnético, ¿no? El norte magnético en 1994 y el norte magnético en 2016. Usted puede ver que la posición no es la misma. El norte de la cuadrícula viene definido por el sistema de proyección utilizado para representar una zona. En cualquier proyección esférica sobre una superficie plana, es inevitable que existan ciertas deformaciones. El norte de la cuadrícula define el eje y de la cuadrícula utilizada. En el caso de España, la cuadrícula que se utiliza es la UTM para la proyección. En cada zona, y dependiendo de su posición con respecto al meridiano central, el norte de la cuadrícula formará un ángulo con el norte geográfico, que se denomina convergencia de la cuadrícula. Aquí lo podemos ver. Entonces vemos aquí cómo va variando el norte magnético en diferentes fechas. La declinación magnética es un punto en el ángulo que forma el norte magnético con el norte geográfico y depende de la localización de este punto y el tiempo. En pocos años la localización de ese eje magnético y por tanto la localización de los polos magnéticos puede variar de forma importante. Estos son los usos de la cuadrícula UTM y vemos que el país, en el caso de España, ocupa tres usos, ¿no? Tres usos. La zona 29, porque cada uso de esto tiene 6 grados, un tamaño fijo. Entonces, para poder representar España, existen tres, tienen que utilizar tres zonas de UTM. No, en el caso de República Dominicana, como les comentaba anteriormente, estamos en la zona 19 norte. Haití está en la zona 17, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar cartografía de otros países, queremos unirla, tenemos que tomar en cuenta el tema de en qué zona está ese país. Información planimétrica. A continuación, ¿no? En un mapa topográfico se pueden representar diferentes elementos naturales y superficiales, desde curso de agua hasta carretera, autopistas, construcciones, divisiones políticas y demás. Al igual que los elementos toponímicos, en la representación planimétrica de algunos elementos, el color aporta información adicional, ¿verdad? Como una variable visual, el color. Los elementos representados pueden variar de un mapa a otro dependiendo de la función en la que se ha desarrollado cada uno de los mapas topográficos. Aquí está hablando del Geográfico Nacional de España, en el cual utiliza una leyenda para los mapas topográficos, uno a 25.000 y a 50.000, ¿no? Entonces aquí habla de los límites, división administrativa, carreteras, ferrocarriles y demás. Como estos mapas pretenden ser una base cartográfica para amplitud de aplicaciones, por eso un mapa base, un mapa fundamental, presenta una variedad de elementos planimétricos representados. Independientemente de los elementos que estén representados en el mapa, es imprescindible la inclusión de una leyenda para que las personas que no son especialistas puedan entenderlo rápidamente.
En un mapa topográfico aparecen también sistemas de coordenadas, en este caso UTM, ¿no? Y como les decía, en el caso de España tiene tres zonas, ¿no? Y abarca 3 zonas. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de la leyenda del mapa topográfico para poder entender y utilizar correctamente un mapa topográfico. Tenemos que practicar y aprendernos la leyenda, o al momento que lo vamos leyendo, tenemos que ir siempre consultando la leyenda para entender todos estos elementos. Por ejemplo, la división administrativa, los elementos de división administrativa son fenómenos imaginarios, ¿no? Que se establecen por un consenso. Entonces, cuando en España, como tienen comunidades autónomas, cuando van a dividir una comunidad autónoma de otra, entonces en la frontera de esa comunidad autónoma debe pasar una línea parecida a esta, con muchas cruces. Si es un municipio, ¿no? Dentro de esa comunidad autónoma, un municipio, entonces ya vemos aquí que hay guiones y cruces. Límite pendiente de acuerdo, es decir, todavía no se han establecido los límites de esos lugares, bueno, aquí hay una rayita. Parques nacionales, mire aquí el símbolo que lleva. Con el caso de la hidrografía, cursos de agua que pueden ser permanentes, si así con una línea continua permanente, o intermitentes, es decir, que cuando hay temporada de lluvia, llueve, si no hay temporada de lluvia está seco o está represado. Los canales, aquí vemos diferentes tipos de tamaño de canales, conducción subterránea para agua subterránea, ¿no? Ramblas o aluviones, curvas batimétricas, signos especiales, conducción de combustible para temas de oleoducto, teleférico, línea eléctrica, acueducto, sifón. Si es en temas de carretera, entonces si vamos a un mapa topográfico, vamos a ver los diferentes niveles de jerarquía de la carretera. Aquí vemos diferentes simbologías para variar el símbolo que se utiliza, pero también varía el color, depende del nivel y el uso de esa carretera. El caso de los ferrocarriles también, miren, alta velocidad electrificado, vía ancho normal, doble vía sencillo. Y ahí lo vemos que podemos variar la forma, ¿no? La forma, el color, el grosor de la línea. Bien, de esto lo hablamos, el tema de las coordenadas. Entonces, en información, vimos que en el mapa topográfico aparece información toponímica, planimétrica, y ahora vamos a ver información altimétrica, ¿no? Es la representación de dos dimensiones de una superficie en relieve, que es de 3 dimensiones. Para representar un relieve se usan datos de altitud, o también llamado como cota, referido siempre a un nivel de base arbitrario. Normalmente el nivel base que se utiliza es la altitud media al nivel del mar. En España peninsular y en Baleares, para toda determinación de los datos de altitud se utiliza el nivel medio del mar en Alicante como nivel base, es decir, para medir a partir de ahí la elevación sobre el nivel del mar. Bien. Para representar las diferentes alturas se utiliza curva de nivel. Las curvas de nivel son isolíneas de altitud, es decir, líneas que unen puntos con igual altitud. Por lo tanto, una curva de nivel estaría definida por la intersección de un plano horizontal con la superficie de una zona, y la cota de esa curva de nivel vendrá definida por la altitud de ese plano con respecto al nivel del mar, la cota cero. ¿No? Curvas que unen puntos de igual altitud, eso se llama isolíneas de altitud o curvas de nivel. El mapa topográfico de una zona determinada sería la proyección de todas las curvas de nivel de esa zona en un mismo plano. ¿Ah? Plano 1, plano horizontal situado a 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar, eso que tenemos aquí. Plano 2, plano horizontal situado a 1100 metros. Entonces vemos que tenemos una separación entre líneas de 100 metros. ¿No? Cada 100 metros tenemos una curva de nivel. Las curvas de nivel se definen como la intersección de un plano horizontal con la superficie. Este plano horizontal
tiene una altitud con respecto al nivel del mar y por tanto define la cota de esa curva de nivel. El número de curvas de nivel obtenidas depende de la diferencia de cota entre curva de nivel y la escala de representación del mapa. Todas las curvas de nivel definidas se proyectan en un mismo plano horizontal, definiendo así la altimetría de la zona, que va a depender de la escala y la separación entre líneas, entre curvas. ¿Ven? Entonces, en un mapa topográfico no se representan todas las curvas de nivel, se representan únicamente las que corresponden a unas altitudes determinadas. Esas altitudes son arbitrarias y vienen definidas por el tipo y la escala de mapa que vayamos a utilizar. A la diferencia de altitud de una curva de nivel con respecto a otra, se le llama equidistancia. Por eso decíamos de los 100 metros. Voy a cerrar ahora para continuar.